Les estaba hablando del pedo del graffiti y cómo vale madre, ¿qué pedo es esto? Y cómo lo interpreto. Es un tema muy controversial, la verdad, muy controversial. Porque en la ciudad en la que yo soy ha crecido mucho la influencia del graffiti y todo. Pero ha habido pues una evolución muy cabrona dentro del concepto del graffiti. Básicamente yo digamos como desde los 7 u 8 años empecé a hacer graffiti y un primo tendría unos 17, 18 más o menos, entre como unos 17 más o menos, 16, 17 años y empezó a hacer el graffiti. Esto fue en el año por ahí de 1994. Entre 1994 y 1993, en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces mi primo pintaba chilis del crew AI3. Yo no voy a decir la placa que usaba o que uso, lo que usaba, ¿no? O sea, porque no, pues me quemo, es un nickname secreto, es algo que no se tiene que decir y no es como para presumir. Mucha gente ha hecho mucho dinero, muchísima raya a partir de esto, ¿no? O sea, de vender su arte, su onda de graffiti y todo. Y es ahí donde empiezan las controversias. Bueno, desde mi punto de vista, en Querétaro el graffiti realmente nace como yo lo vi, como yo lo viví, desde que tenía 7 años. Y todos los conceptos que se me inculcaron y que me enseñaron todos los camaradas y maestros grafiteros que llegué a conocer a lo largo de mi, de mi juventud, de mi adolescencia, de parte de mi infancia. Y ya en mi edad adulta ya no tanto porque he separado muchísimo del gremio, pero aún sigo viendo y observando y practicando este a mi manera, a mi modo. La cuestión, la cuestión es que aquí en Querétaro, realmente como yo lo vi, como lo viví y lo que significaba el crew de la AI3, era una cuestión de una expresión por un grito social, un grito de la juventud, el cual estaba diciendo: hey, alto, esperen un momento, aquí estamos nosotros también los jóvenes, nosotros también valemos, nosotros tenemos que expresarnos, nuestra expresión y nuestra forma individual de pensar también tiene que ser válida ante la sociedad y en la toma de decisiones de lo que está sucediendo en la sociedad y en el sistema, ¿no? Nosotros somos los que van a vivir este futuro y no queremos que nuestra sociedad sea una sociedad de personas amargadas, de personas culeras. Soy un amargado y un culero. Culeras en el punto de que no dejen expresar a los demás. Nosotros tenemos que expresarnos. Y así como nosotros nos vamos a expresar en el futuro, también todos los jóvenes que ahora son niños, ellos también tienen el mismo derecho de expresarse. Necesitamos libertad cultural. Esta es la manera en la que nosotros le decimos a la sociedad que aquí estamos y que estamos cansados de que todo el tiempo nos estén reprimiendo y nos estén ignorando. Eran unos conceptos un poco anarquistas, sí, un poco más punks, se podría decir, más como de rebeldía y de una expresión de la sociedad juvenil. Y obviamente un claro desprecio a las personas demasiado moralistas, a los conceptos que se tenían, o aún se mantienen algunos de esos conceptos muy conservadores. Era una forma de expresar ese desacuerdo que se tenía con la sociedad. Así duró durante muchos años. Yo era un joven
Tuve problemas ahí en la infancia, tuve una infancia no la más dura de todo el mundo, pero sí tuve una infancia un tanto difícil. Junto con mi hermano hemos pasado por muchas cosas. Hemos logrado superar estos problemas de la mano, junto con la familia y todo, ¿no? Pero la cuestión está en que nosotros como niños, tenemos 7, 6 años, ellos 7, 8, por ahí sí, comenzamos esta revolución practicando tag. Tag es firmar simplemente. Y ese era pues la máxima, ¿no? El tag. Realmente se practicó mucho tiempo o se sigue practicando el tag en mi ciudad, en Querétaro. Y se ha practicado durante, vaya, ya tiene sus siglos, el tag. El tag o la escritura, ¿no? Ahorita voy a tratar de tocar ese punto. Como lo veo yo desde un pedo muy histórico, yo lo veo de una manera muy relacionada con la caligrafía, con la tipografía y muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos que tengo, tal vez los toque, porque en este momento yo no les hablo como la sombra del mono, estoy hablando como un tagger, ¿no? Simón. Entonces, y también como la sombra del mono, hago una fusión de de mis dos personalidades. Entonces el pedo es ¿no? Existía todo este movimiento, toda esta condición revolucionaria. Básicamente, muchos de los crews tenían algo que ver contra protesta contra el gobierno o protesta contra el sistema o con el hecho de que era una cultura clandestina, ¿no? Por eso se hacen estos anagramas o bueno, se hace esta partitura de que un crew debe tener 3 letras, porque esas 3 letras significan 3 palabras. Por decir, AGR, uno de los tantos crews que sacamos en la secundaria, que es asqueroso, gobierno, ratero o racista, o represor, represivo. Otro que era IS3, que era iluminando socialmente las calles, ¿no? Porque pues, creábamos una sociedad que iluminábamos o dibujábamos o pintábamos de una manera social las calles como sociedad clandestina. Por eso la sombra del mono tiene mucho este concepto de la clandestinidad, ¿no? Porque lo rescato. Además yo veo muy ligado este proceso y esta onda del arte tag, como yo la viví desde mis conceptos, como una cuestión más oculta, no tan abierta hacia la sociedad como lo es actualmente. Por eso yo tengo muchos problemas con los grafiteros en la actualidad, que representan mucho el arte callejero, el arte urbano o el graffiti, o arte urbano se le dice, pero no deja de ser urbano porque empieza a ser enseñado en instituciones, empieza a haber artistas que tuvieron el picor porque tenían un amigo que era grafitero. Ellos empezaron a mejorar, obviamente no voy a decir que no tengan talento, sí, eh, y lo empiezan a tomar como una forma más artística, empiezan a tomar clases, a perfeccionar su técnica y todo, pero deja de pertenecer tanto a la cuestión urbana en sí. ¿Por qué? Porque a estas personas, estos personajes, en su mayoría que asocian el arte urbano con el hip hop, pues ahí pierde una elegancia y una esencia muy chida, mejor dicho, una esencia en la cual el hip hop, y dentro de ellos está también el graffiti, es que no se enseñaba en las escuelas, ¿va? No había escuelas como tal que te enseñaran a hacer graffiti, no había una escuela que te enseñara a bailar breakdance. Todo lo tenías que aprender en el barrio, entre los cuates. No tenías por qué chingados ir a estudiar eso. Bueno, pienso, tal vez esté mal. Pero sí, o sea, son unas controversias muy chidas, una polémica muy grande, que yo pienso que se empezó a degenerar realmente el graffiti y empezó a ser visto un poco más aceptado en la sociedad. Debido a esto, pierde su elemento de fuerza crítica pública. Pierde, pierde eso.
porque el graffiti realmente se hacía para hacer enojar aquí, y tal vez en el Distrito Federal también, se hacía para hacer enojar y dar a notar de que algo estaba mal en la sociedad, que había injusticias. Incluso el pichacao, que es un estilo de graffiti brasileño que va más dedicado a la cuestión tagger, se practica justamente como una forma de castigo hacia las personas que incurren en algún delito dentro de la sociedad y que no son castigadas porque tienen dinero o tienen poder. Por ejemplo, bueno, no lo saco de la manga, lo vi en un reportaje y hablaba con unos pichaqueros, un grafitero que se llamaba Seth, que es un programa que se llama Graffiti Row. Entonces este güey habla con los pichacaos, con los que hacen pichacao, le dice que por qué los hacen. Y ellos le explican esta cuestión de que es como un castigo, que es una forma de dar a entender que se tiene que hacer justicia. Porque dicen que en una pizzería, por ejemplo, en el que el dueño era un pederasta y había salido libre, falta de pruebas y demás, y porque la niña era pobre, pues le pintaron ahí un letrero: el dueño de esta tienda es un pederasta, en esta tienda de pizzas es un pederasta. Ese tipo de cosas son las que se practica en el graffiti brasileño, en el pichacao. Aquí en mi ciudad era algo similar. Era como una cuestión de, ¿sabes qué? No nos gusta esto, está mal, ¿sabes? Graffiti. Ahorita sí ya es como también de la cuestión de voy a ser más visto en cierto sitio. ¿Quién ha hecho más? ¿En cuántos lugares? Por ejemplo, he hecho muchos tags en muchísimos lugares. Me he infiltrado en muchísimos. He tenido la oportunidad de muchos lugares. Incluso si lo dijera, yo creo que me metería en problemas. Y por eso mismo no digo me placa, ¿no? Pero he hecho muchos. Pero a la vez también pienso, ¿qué caso tiene si se borran con el tiempo? A veces se borran con el tiempo y no duran. Pero también depende de donde los hagas. Por eso también a veces si hay un tag muy viejo en lugares escondidos míos, y yo sé que debe haber varios que perdurarán ahí en la existencia, son firmas de las obras que hago como pintor también. Claro, pero soy pintor profesional. Pinto mis obras, casas, etcétera. Dejo unas casas muy guapas y pongo mi firma por último, dependiendo si el spot se me hace muy válido o muy precioso. Es por eso que digo que cuando pinto también estoy poniendo un poco en práctica ahí lo que es el constructivismo y el suprematismo, ¿no? No la supremacía, que son dos temas totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. El suprematismo es una corriente rusa de arte, y la supremacía, pues sabemos que es esta cuestión de la abolición de las demás razas y especies para que prevalezca una como la líder, ¿no? Que es pues la supremacía blanca. Entonces no tienen nada que ver una con otra, la supremacía ni el suprematismo. Muy bien. Entonces es por eso que yo digo practicar estas dos corrientes culturales unidas un poco al graffiti, porque sí utilizo unos estilos muy puercos para pintar. Cosas que tal vez haría un grafitero un tanto experimentado para poder lograr llegar al sitio que quiere pintar y buscar la forma de ir haciendo ciertos trazos difíciles, ¿no? Correcto, subirme a un muro, etcétera, y así, una ventana, no sé, un manejo diferente de la brocha, junto con la precisión y la técnica que he ido implementando durante años. Entonces, pues se va a ir perfeccionando todo este concepto. Me desarrollo ya no solamente como grafitero, como pintor, sino como un artista gris debido a esto, ¿no? Porque la obra negra la convierto en arte gris, o la obra gris pues la convierto en arte completa, ¿no?
cambiamos, digamos, la disposición visual de la realidad y pues le damos color al entorno, le damos color, belleza y firmeza, ¿no? Entonces, bueno, ese es el pinche show. La cuestión en el graffiti es que se empieza a deformar a partir del año 2005. Empieza a entrar mucha propaganda de las cuestiones del rap, del hip hop. La gente, los jóvenes empiezan a adoptar más esta cultura. Empieza a llegar mucha gente también del norte y empiezan a cambiar las cosas. También por ahí del 2000 y tantos, una compañía de pinturas llamada Ocel empieza a tomar el graffiti como bandera de la representación de la voz de los jóvenes. Y tal vez hasta cierto punto sí, pero yo solamente noto que es como una forma de ganar demasiado dinero. Eso ya fue hace muchos tiempos. Un saludo a Octavio Catalán, un saludo Sombra del Mono que anda por ahí. Pues sí, Taki 183 pues también tiene por ahí su historia, pero no estamos hablando de la historia de ese güey. Estamos hablando más de cómo he visto la historia del graffiti en Querétaro. Bueno, entonces esta cuestión empieza a notar cierta degradación del arte, además de también muchos taggers que estuvieron muy presentes y muy activos desde el año 2000 hasta, no sé, por decir el 2016, 17 tal vez, pues dejaron de practicar, pero sí también hubo una fuerte coalición o empezó a llegar mucha banda del Distrito Federal con ideas un poco diferentes, pero había un grafitero, Bomber en especial, que sigue trabajando actualmente. No sé realmente cuántos años llevará haciéndolo, quizás también fácil unos 20, 15 años, pero cuando él fue de los primeros grafiteros chilangos pesados que llegaron aquí a Querétaro, hablando del tema de la ilegalidad, ¿no? Este grafitero se junta con otro grafitero que era entre los bajos mundos del graffiti, pues era conocido como, pues era muy aplicado, muy apuntado y todo. Y también tenía unos conceptos, pues ahí más o menos chidos, ¿no? Ahorita ya su pensamiento, pues diferente, ¿no? No les puedo decir realmente cuál es en la actualidad porque tiene años que no los veo. Pero en sus momentos los pude cotorrear, principalmente con el grafitero que llega del Distrito Federal. Llega a planchar en la ciudad más o menos por el del 2005, por ejemplo, 2008, por ahí así. Llega planchando con todo y forma el crew. No, este güey es el puerc. Y no mames, pasó de verga, neta, que hizo muchísimos trabajos de grafiti aquí en Querétaro. Y se planchaba en machín. Otro güey que practicaba mucha bomba, también con una estructura más anarquista, más punk, más llevada hacia la revolución social del arte y del color, fue James, creador del club ZRF. ¿Quién más? Selter, por ejemplo, también él era muy tagger de principio, no hacía bombas, pero cuando se empezó a juntar con Puerc, verga, cambió el pedo. Unos esqueletos muy chingones, piezas chidas. Cambió el pedo, realmente Selter se enfocó a hacer otras cosas, igual Puerc. Las cosas cambiaron, pero siguen trabajando hasta donde yo sé. Siguen haciendo por ahí alguna que otra aparición y participación momentáneamente. Todo esto obviamente no es televisado, no ha sido video grabado ni nada, o sea, son cosas que se mantienen en el underground, ¿no? Por eso a mí me cuesta mucho hablar de graffiti, porque hay muchas cuestiones que que están en el underground, pero entran junto con esta nueva tendencia de practicar el graffiti a veces solamente por supuestamente embellecer un espacio o por expresarte y demás, y pues deja de ser a un arte tan urbano, sino solamente un muralismo pues que empieza a carecer de sentido, ¿no?
por ejemplo, aquí en México hemos tenido muralistas desde hace muchos años. Entonces podríamos decir que realmente no es tanto así como graffiti, sino una nueva ola de muralismo, ¿no? Eso podría ser lo indicado. A mí también me gusta practicar un poco murales, pero de una manera mucho más discreta y secreta, básicamente en mi casa. Y muy pocas veces. Me gusta más practicar, como les digo, la pintura a gran escala o a veces no, dependiendo. O sea, a veces no se puede tener todo en la vida. Los 4 o 5 años que me aventé pintando diario, pues vaya, qué chingón y qué bueno, y los he vivido y los disfruto como no tienen ni idea, ¿no? Eso a mí me da muchísimo valor y me aumenta mi ego como, puta, no mames, bien chingón. Pero igual, o sea, los tiempos cambian. Y eso es lo que pasó también aquí en Querétaro, los tiempos cambiaron. El pedo es que el sistema siempre va a querer tener el control de todo. Y por eso se crearon estas asociaciones supuestamente para beneficio. Y se crearon espacios. Pero realmente en Querétaro nunca nos han dado los espacios. No han dejado que se exprese realmente la banda como es. Cuando empiezan a ver que algo empieza a salirse del molde o así, pues empiezan a meter un poco más de vigilancia, se empiezan a volver más intolerantes. Yo lo he visto, lo he sufrido y más que nada lo he vivido. Y a lo largo de los años, ¿no? Constantemente me detenían por mi forma de vestirme y todo, nunca me agarraron pintando. La verdad, y no creo que lo hagan. Considero que también esta cuestión lleva a algunos grafiteros a dejar el arte o el graffiti o la onda esta, porque son detenidos, pero también ellos mismos son culpables de ser detenidos porque quieren llevarlo al extremo, pero no al... Pues al querer llevarlo al extremo, empiezan a dejar de ser funcionales como grafiteros, porque empiezan a ser torpes, empiezan a caer en provocaciones, empiezan a llamar mucho las provocaciones y deja de tener tanto sentido porque se vuelven un poco más provocativos simplemente por joder y por estar ahí. Se vuelve un tanto como ese punk castroso que te está diciendo, al huevo, yo soy anarquista, yo soy punk, tú eres un pendejo, güey, no sabes nada, algo así, güey, no sé. Entonces, pues ya no está tan chido, ¿no? Y caen, ¿por qué? Porque no conocen un límite en el cual digas, ¿sabes qué? Si hago esto, voy a ser atrapado. Pues realmente, Octavio, pues no soy muralista, güey. Yo creo que yo soy un pintor nada más, güey. Soy un artista gris, güey. Te podría decir que soy artista gris. Realmente muralista, no, güey. No me gustan mucho los murales, güey. Prefiero más la pintura básica, güey. Así es. Sí. Pero sí hago piezas de murales o piezas, pues un poco más artísticas en mi casa, güey. Cuando tengo oportunidad y tengo pintura buena, trato que sea pintura de calidad, pinto un muro en mi casa. A veces, muy esporádico. También a veces por encargo pinto cuadros. Ah, pero también, o sea, es muy escaso, güey. En sí yo me considero más como artista gris por mi profesión, que me gusta que es ser pintor, güey. Que, que considerarme realmente un muralista o un artista de otro tipo, ¿no? Considero ser, pues, un artista gris, carnal. Entonces ese pedo está así, ¿no? Empieza a haber más comercio a partir de ello. Se abren más tiendas. Esto sí te da un poco más de, pues, de acceso, ¿no? A poder pintar, a colores y todo. Pero la cuestión es que en lo que también no se fijan y no les importa a las compañías, a estas empresas, es que a veces las personas se vuelven un poco tribales y posesivas o territoriales, y cuando un grafitero entra a otro territorio y lo pinta, pues se suele haber problemas entre bandas. A veces
Si corres suerte puedes escapar y no se enteran de dónde eres. Otras veces pues te pueden ir a buscar y se hacen los problemas en grande. Entonces pues cuando te venden el material ellos no se ponen a pensar en eso. Ese también para mí es un problema de que se pierde el respeto. Eso principalmente yo digo que se vino haciendo cuando empezaron a formar Cruz, pues más con estas ondas más de pandillerismo realmente, no tanto por representar la individualidad o representar la libertad de expresión, sino lo ven de una manera más territorial y ya no de una forma más libre de que puedes pintar en cualquier parte. Sí piensan que ellos pueden pintar en cualquier parte, pero nadie más puede pintar cerca de donde ellos pintaron o por donde ellos pintaron. Entonces, pues ahí ya no está tan chido. Y pues un tiempo traía un lema que era que pues que corra pintura en las calles y que no corra sangre, ¿no? Pienso que también ese tipo de cosas están mal, para mí son incorrectas, para mí no es chido, que por eso incluso como mi camarada Edwin y yo y otros colegas no estamos de acuerdo con los estereotipos, porque son muchos de estos estereotipos los que traen problemas. Es como esto que hicieron con los skinheads por ahí de los años 60, 70, 70 más bien, que el movimiento skinhead era o es un movimiento contracultural realmente de la lucha obrera. La clase obrera son quienes jamaiquina e inglesa son quienes practican el movimiento skinhead y también los Root Boys. Y entonces los ingleses o algunos ingleses empiezan a tomar ideas neonazis y toman la apariencia skinhead y se empieza a salir en las noticias: los skinheads hicieron esto, los skinheads aquello, skinhead no sé qué. Y es cuando se viene este problema de que se confunde mucho a los skinheads con nazis, ¿no? Y es lo mismo. Aquí, por ejemplo, había mucha lucha, ¿no? Que cholos contra escatos, punquetos contra cholos, cholos contra más cholos, rockeros contra escatos, los emos contra el mundo, güey. Darketos contra cletos, o contra rockeros, o contra cholos, porque los pinches cholos, pues siempre son los cholos y los que les vale verga. Y hacen un desmadre, punks contra cholos. Incluso hay películas, ¿no? Hay muchas películas de clase B que, ay, güey, no, pues son un pinche desmadre, güey. Machín, y está bien loco, ¿no? Y, y pues órale, qué chido. No mames, cabrón, qué pedo. Entonces, ándale, así como los panchitos, güey. Entonces, eso ya está mal, güey. Ya está mal porque ahí ya se pierde la cuestión esta del arte libre y de la libertad de expresión. Porque se empieza a volver dictaduras de barrio, güey. Neta que esos pedos de las bandas, jefes de bandas y todo, se empiezan a convertir como una especie de dictaduras de barrio, güey. No existe realmente una democracia. Simplemente pues tienes que hacer lo que el de jerarquía más alta diga, güey. Eso no está chido. Por eso desde hace muchos años formé yo mi propio crew. Y formé también la sombra del mono para tener más camaradas, porque realmente pues ya entre los grafiteros eso ya no veía nada que me convenciera de seguir entre esa sociedad. Bien GTA, algo así, carnal. O sea, ya no me convencía realmente convivir con grafiteros y así, porque ya me parecía que se estaban volviendo un poco tóxicos, una sociedad más tóxica, más agresiva. Incluso, bueno, de hecho, podría decir que ya no conozco a casi nadie del gremio ni nada. A los pocos que conozco,
o ya lo dejaron, igual ya son viejos, otros tal vez están muertos, incluso algunos locos, otros en la cárcel, porque igual conoces a muchos camaradas. Pero entonces cuando empiezo a crear esta cuestión de la sombra del mono, lo veo también desde el lado de la multiculturalidad, ¿no? Por eso casi no toco el tema del graffiti, porque se me hace que a veces hay mucho celo, mucha envidia y mucho ego también en los grafiteros, que no te cagues. Si conocen a artistas tóxicos ustedes, que la mayoría de los que están comentando ahora son artistas musicales, imagínense eso, güey. Pero en 50 cabrones, güey, por decirlo, güey. Entonces, no mames, güey. Y esta cuestión, en vez de ser individuos libres, se convierten en borregos guiados por un propio símbolo que ellos crearon, algunos sin un jefe existente claro, pero luchan deliberadamente por una idea invisible, una idea invisible de que según esto lo representa. Es como Dios, se convierte como la idea de Dios. Dios es solamente una idea que, que une a varios conjuntos de personas, incluso llega a haber peleas, discusiones y guerras y demás en causa de ello. Entonces se vuelve un poco en eso. Entonces a veces el crew o el significado del crew se convierte como la idea de Dios en algo tóxico y empieza a haber agresiones los unos contra otros, porque pues digamos que existen dos grupos y ambas partes no se encuentran de acuerdo, pero practican el mismo acto y el mismo hecho, que es pintar de manera ilegal. Y empiezan los problemas, dificultades y ¡zas!, se rompe, se quebranta realmente la sociedad del graffiti cuando empieza a suceder eso. Deja de tener el significado con el que yo crecí que tenía como acto de revuelta, acto de revolución, y empiezo a desasociarme de ello. Y esto pues sí sucede por ahí del 2008, 2009 más o menos, tal vez un poco antes, porque ya no encontraba la satisfacción de juntarme con los camaradas, ¿no? Yo sigo mi vida, sigo interactuando con hojas de libreta, pinceles, plumones, más que nada plumones. Empiezo a hacer mis propios plumones, o con plumones ya usados empiezo a rellenarlos con pintura normal y cosas así. Y dejo de practicar el uso del aerosol porque lo veo como un contaminante. También es algo muy importante. La verdad, los aerosoles contaminan demasiado, son muchísima basura. Aunque exista grupos de grafiteros que vendan como botes y todo eso que han usado, pues la verdad no pueden con todo el montón que hay. Lo que hacía también en ocasiones, iba a baldíos, juntaba los aerosoles, los aplastaba, iba y los vendía al fierro viejo, la verdad. O sea, yo también he practicado un poco eso de la pepenación y he practicado graffiti siendo pepenador. Cuando sea ingeniero también lo voy a practicar. Y toda la vida, ¿no? Es mi marca personal, es algo muy privado, muy propio. Y me gusta mucho porque para mí tiene un contexto histórico muy chingón, como con la caligrafía, ¿no? Como la caligrafía japonesa, me encanta ese pedo de la caligrafía japonesa. Incluso en Japón y en China existen concursos de caligrafía. Y aquí tal vez sí, pero pues son un poco más vagos, ¿no? Pero pues también, ah, ¿cómo les digo? Se les da mucha fama, mucho auge a todo este pedo. Deja de perder ese plus, ese misterio, y se vuelve un comercio más. Se vuelve presa del capitalismo. Se convierte en una moda. En una pinche moda como el puto rap, como el puto hip hop gringo. Por eso yo casi escucho puro hip hop como español, porque sus letras pues son muy diferentes a las del hip hop en inglés, e incluso también a las del hip hop mexicano. Tal vez directamente no tendré nada con ellos
o ya viéndolo de un espectro más amplio, pues realmente me valen madres. Pero muy, de una manera muy personal, pues sí prefiero realmente escuchar música de España, ¿no? De una manera muy, muy personal. De un espectro más amplio, la verdad, diría que me da igual y que me vale verga. Y que cada quien puede escuchar lo que quiera. Pero también a veces eso llega a ser muy burdo, ¿no? Y también es muy deplorable la falta de cultura que tienen algunos grafiteros. Yo pienso que si estás representando un movimiento artístico, no solamente tienes que llegar y hacer tu liner en el spot y todo y ya, sino que tienes que buscar la forma de cultivarte. Hay banda que sí se cultiva y todo. El problema es que también llegan a copiar los estereotipos y prototipos. Ahorita estaban copiando mucho a Jean-Michel Basquiat, fue uno de los primeros grafiteros reconocidos, ganó muchísimo dinero con su graffiti, él era negro haitiano, pues, pero negro el güey. Y era un criollo en Nueva York, pintaba por ahí de los años 80, se hizo alumno o su pinche chiquito, dirán por ahí, de Andy Warhol. Y pues sí, creó buen arte y todo, se le dio a entender. Y ganó bastante billete con lo que hacía, aunque pues realmente no era un artista muy bueno, pero lo que hacía era de una manera pues muy libre, ¿no? Lo que hacía era de una manera muy libre, muy absurda y abstracta a la vez, pero pues se entendía, ¿no? Bueno, realmente no lo puedes entender como si vieras un cuadro de una manzana y dijeras, esto es una manzana, pero digamos que estaba dos, tres chido. Entonces, pues también empieza a haber esta cuestión, ¿no? De que se empieza a querer volver a tomar estos estereotipos y todo. Pero no sé, como estaba pensando ese tiempo, no sé qué realmente qué tan trascendente llega a ser un graffiti, hablando desde un taje hasta un mural. Como les comenté hace un momento, el tiempo lo elimina porque pues realmente es arte que se queda en las calles. Es arte que, no sé, se queda en casas abandonadas o en estructuras abandonadas. Después llega alguien, las derriba, las renuevan y se pierde. ¿Cuál es el objetivo verdadero del graffiti? El graffiti y el muralismo son artes simplemente del momento que se van a perder en la brevedad del tiempo. ¿Cuántas de las personas que practicaron en los años 90 ese graffiti lo siguen haciendo? Bueno, debe haber, no digo que no, pero ¿cuántos de estos murales aún existen? ¿No? Claro, lo que perdura también son cruz, como los 13 Sur, como los 34S y demás, ¿no? Otros cruz que existen. Pero digamos que esta entrega y esta veneración al aerosol, ¿qué nos deja? ¿Qué nos está dejando realmente el arte? Si sí, lo ha tratado bien y mal el paso del tiempo. Se perdieron muchos valores que existían anteriormente en cuestiones de una forma de rebeldía. Se vendió, mucho arte se ha vendido, por eso yo ya no lo veo con el respeto de antes. Para mí es un arte vendido. Es algo que entra en la cultura pop. Me gusta la música electropop, pero no me gusta en sí mucho la cultura pop, porque para mí hoy en día, aunque me duela decirlo, ver un mural es como si estuviera viendo una canción de Shakira que dice: una loba en el armario tiene ganas de salir. Básicamente es eso. Se volvió en algo que puedes ver en Telehit, en algo que puedes ver en Mierda TV o MTV. Y así, ¿no? Pierde ese encanto de oscuridad, ese encanto sombrío que solía tener. Aún hay quienes lo practican de manera ilegal. Qué chido.
Tal vez ya no son los mismos conceptos, a veces se mantienen los mismos estilos. Las tipografías son las mismas. A mí también me interesa mucho la cuestión de la tipografía. De hecho, creé una tipografía que se llama horrorgrafía, o más, perdón, errorgrafía, que es una tipografía en base de errores pictóricos. Está más o menos chida, pero hasta dónde ha llegado, o sea, realmente qué se ha creado con importancia, con esto, algo que realmente se convierte en algo trascendental y que lo tengamos que revalorar como cultura o algo así. O sea, solamente son aspectos sociales que no le llegan a todas las personas. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay en el fondo de los grafitis, del graffiti, no? Realmente, o sea, ¿cuál es el sentido de hacer algo que dejó de ser una lucha contracultural para la expresión de los jóvenes, si sigue siendo lo mismo? Si ahora el gobierno te hace perrear por un espacio, no. Sigue siendo mal vista la gente que hace eso. No hubo realmente un cambio de conciencia. Por desgracia, la corriente grafitera aquí se amoldó a toda la demás mierda y basura del mundo y se convirtió en una pinche tendencia más. Digamos que se monopolizó. Una compañía de pinturas vino aquí, te compró la patente y te la vendió, ¿no? Y ahí está. ¿Qué digo? Pues, supo hacer negocio con ellos, agarró a los mejores grafiteros que pudo de aquí y de otras partes. Incluso se dice que había diseñadores realmente que ni siquiera, bueno, no sé qué pedo, ¿verdad? Y los puso a trabajar con aerosoles y pintura y demás. Se dio un boom y qué chido, ¿no? Suerte, yo nunca he comprado en esa tienda. Si es posible, no uso esa pintura. No es que la compre yo, que vaya de bruces de corazón a hacerlo. Pero pues realmente, como tal, no ha pasado nada. Se perdió la lucha. Y el grafiti en Querétaro afortunadamente perdió esa esencia que tenía y ese compromiso que tenían anteriormente muchos Withers en dejar una expresión que significara algo, que dijeran, ah, no mames, cabrón, es pinche grafitero, pinta bien chingón, güey, y me está dando un mensaje cabrón, y no me pintó un puto león bonito o algo, sino simplemente me está diciendo, ay, la vida es hermosa, la vida es bella. El graffiti realmente no debería ser bello, desde mi punto de vista, no debería ser bonito, y por eso se convirtió en un arte pop. Y está chido que tal vez algunos grafiteros también supieron hacer negocio y convirtieron pues su arte en más billete. Pero pienso que tal vez no todos teníamos el mismo ideal de ello. Yo por eso me puse a estudiar una carrera que no tuviera nada que ver con el arte, para que cuando yo hiciera un pinche taje, aunque fuera en un bote de basura, seguirme sintiendo orgulloso de ello y no decir, ¿sabes qué? Yo vendí mi arte, vendí mi alma y vendí mi estilo a una compañía, o gané dinero por ello, o no sé, o sea, dedicarme a otra cosa, para que esa parte de mí, esa esencia de mí, siguiera siendo libre, se siguiera manteniendo en la clandestinidad y yo viva con singular y alegría, ¿no? No sé si por eso soy un gran reaccionario o no sé, pero desde que esa compañía tomó el graffiti en Querétaro y tal vez otras partes de México,
lo puso de perrito y se lo cogió. Yo dejé de tener respeto y dejé de acercarme a ello. Más, sin embargo, pues aquí seguimos. Y llevando a cabo estas consignas que yo tenía como de la libre expresión, pues las transformamos en una voz que se puede llegar y se puede interpretar de diversas maneras para la banda y para la gente, ¿no? Y no solamente que se quede en un gremio marginado de unos pseudo artistas ahí, pendejos de pueblo como su servidor, pues sino que le abra las puertas y le abra el espacio a más camaradas y a más colegas que también necesitan expresarse. Y pues está chido, ¿no? Pienso que es una mejor manera de dar a entender lo que quiero. Igual así siga practicando un poco el arte gráfico, de dibujo, pincel, etcétera, de una manera muy personal. Como les repito, mi interés no es decir, güey, bueno, antes tal vez sí decía, yo soy como Van Gogh, porque no había vendido un cuadro, ya vendí varios, entonces ya no soy como Van Gogh, perdí a la verga. Pero es diferente, porque eran cuadros, no eran grafitis, ¿no? Y otras cosas, cabrón, o sea, también ahí me defienden algunas cosas. Y igual también pierdo el interés. También pierdo el interés porque me pongo un poco nihilista, me pongo un poco existencial. Y digo, a la verga, güey, el sentido y demás. Y empiezo a divagar y a profundizar. Pero, pues esto, hijo de perra, me puso a salir sangre de la nariz. Esto ya va a ser después en otro pinche episodio más de La Sombra del Mono. Ahí le puse Graffiti volumen 1 porque no más por los huevos. Pero pues ya me voy a ir, camaradas, porque tengo que trabajar. Pinche saldo del teléfono hay que echarle, dicen por ahí. Ahí deposítenme en mi cuenta. Y pues nos vemos, güey. Al chile pues, espero que les haya gustado mi punto de vista sobre todo ese pedo. Sé que habrá quienes piensen diferente. Octavio, pues tal vez no conocías qué pedo con eso. Y pues no te pierdes de nada, güey. Realmente, pues no te pierdes de gran cosa, güey. Es mucha gente muy ególatra, güey. Muy ególatra, mucha competencia a veces, güey. Y, guay, no, güey, no está chido, güey. No está chido, la neta, no. Y se enojan, güey, porque no los conocen. Eso sí, neta, güey, me cae bien gordo que porque no te sabes su pinche placa del pendejo y nunca la has visto porque son X. O simplemente no has caminado por ahí o no te has puesto a leer, ni le entiendes a las mamadas que pintan. Se enojan, güey. A ese punto, imagínate, no mames, es como si me preguntaran, ¿y tú quién eres, güey? No, pues yo soy el mono, güey. Soy el pinche monotzin. No, pues ni idea, carnal. Y yo les dijera, ¿cómo de que no, güey? Eres un pendejo, no sabes quién soy, güey. Puta, güey, no, pues no sabes nada, eres un inculto, carnal. ¿Por qué, güey? No, pues yo tengo un pinche podcast bien mamalón, güey. Tengo 100,000 suscriptores, güey. Todo el mundo me conoce. Soy influencer, güey. Me patrocina la Nice. Me patrocina la Adidas, cabrón. No, eres un pendejo, güey. No sabes nada, güey. Pues no, ¿verdad? Obvio no, güey. No mames. Pues esa gente también hay ahí, güey. Entonces no podemos ser así, güey, de gólatras, cabrón. Se convierte en algo tóxico. Para concluir, el graffiti es una puta acogida. Los grafiteros son sus putas también, de muchas compañías y muchas empresas. No se logró realmente cambiar la mentalidad de las personas porque siguen pensando igual, muchos. Algunos que crecieron en esa generación, pues sí, ¿no? Ese cambio mínimo en este estado no se han abierto espacios, no solamente para artistas muy profesionales y que te pidan un boceto bien chingón y que algo muy bonito ni nada, no. Hablo para todo la chusma. No, cabrón.
En Guanajuato fue otro pedo. En Guanajuato sí se abrieron muchos espacios cuando estuvo Vicente Fox, pero esa es otra historia, banda. Aquí en la ciudad, la neta, pues sí, el graffiti se volvió la puta de varias compañías. Los grafiteros son las putas de varias compañías. Se convirtió en una moda. Suele haber mucha gente muy ególatra y pendeja. No tienen cultura. A veces. Y otra parte, ahí sobrevive. Hay gente chida todavía. Que igual busca la cultura. Pero algo muy chingón que vi y que quiero retocar aquí es que en ocasiones el graffiti sobrevivirá a pesar de que otros emporios o otras compañías caigan. Los grafitis serán la prueba y la evidencia de que la sociedad se está destruyendo y de que la economía va bajando. Porque en lugares donde empiece a haber mucho graffiti de manera ilegal, muchísimo graffiti, no hablo de casas pendejas ni de colonias, a veces en colonias pues sí significa que ahí hay un pinche problema que la gente tiene, y a veces son vecinos que son ojetes y van y les pintan su casa, o simplemente el spot está chingón y tienes varo y hiciste una pinche bardota bien chingona, mejor compártela, güey, para que la pinten otros güeyes, cabrón, ¿no? Y entonces lo que sí va a ser el graffiti va a ser la marca y la evidencia de que la economía y las estructuras de la sociedad están en decadencia, ¿no? Eso también es. Y pasen por ahí por Bernardo Quintana, desde donde estaba el Black Dog, o más bien desde Constituyentes hasta Los Arcos, más o menos, y verán un chingo de negocios cerrados y todo pintado. Eso no digo que sea una queja, que diga, ay no, pinches putos, ¿por qué lo hicieron? No mames, no, cabrón, sino que es parte de esa esencia, de esa escena clandestina que sí, que perdura, pero siguen siendo las putas de las compañías, la neta, pero pues ahí están como reflejo y como prueba y evidencia. Pinche Octavio, güey, no te agüites, güey. Los murales de Diego Rivera. Espérame. Pues sí, güey. Pues sí, tienes razón, güey. Octavio. Simón también. Y pues te digo, pues no mames, cabrón. Hay dos. Hay dos cosas ahí, ¿no, güey? Está el graffiti de los maricones y el graffiti de los pro, güey. O sea, también hay mucha división, cabrón, neta, güey. Es que hay mucha división, güey. Eso me caga, o sea, dentro del estereotipo de un grafitero, güey. Dentro en su núcleo, güey, hay más divisiones, güey. Y es un pinche pedo bien cagante, güey, bien castroso, güey. Muy castroso. Pero pues sí, o sea, es evidencia de que un sitio está descuidado. En este caso de que la economía valió verga. No sé por qué aspecto, no sé por qué rollo. Se abandonaron un chingo de locales en esa zona, güey. Ahorita está todo cagado, cabrón. Y digo, órale, qué chido, güey. Pero si lo vemos desde un punto de vista un poco como antropológico, podremos decir, güey, que esos cabrones, güey, como nómadas o como tribus, güey, llegan, güey, y dan evidencia de la inexistencia del comercio, ¿no, güey? Ahí en esos pinches cantones, güey. Es como si llegan y dieran prueba de que algo no funcionó, güey. Ya se apagó mi música. ¿Quién sabe por qué? Y pues sí, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ya si dejamos mi pinche pensamiento de un lado de joven,
qué me separé de tanto ojete. Pues sí digo, pues no mames, güey, está un poco más cabrón. Porque ¿qué sucedió previo para que tantos negocios y tantos comercios cerraran y ya después se pudiera pues realizar todas estas, algunos mamones poéticamente le llaman exposiciones de arte callejero, ¿no? Putos, güey, galerías urbanas. Y en fin, total, solo quiero decir, si quieren háganme caso y si no, no. Total, me vale verga, es un tema que me pone de muy pinche mal humor. Y quisiera decir que se vayan a la verga todos, pero no se merecen ese trato, güey. No son culpables. La culpa la tengo yo, pero realmente el que tiene la culpa es Cupido. Y Martín Rica lo sabía, cabrón. Martín Rica sabía que la culpa era de Cupido. Gracias, Martín Rica. Un saludo a todos, que estén muy bien, güey. Ya se me fueron las cabras. No, la neta quería terminar con algo acá chistoso. Que se rieran y dijeran, no mames, pinche sombra del mono, güey. Muchas gracias, ¿no? Por amenizarnos la tarde. Con pinche chiste pendejo de Martín Rica. Adiós, amigos.